Maquiavelo en la Italia del siglo XVI, ¿qué está viendo? Que en realidad toda esta idea, todo este relato sagrado sobre qué forma tiene que tener el mundo, bueno, no tiene nada de divino, digamos, ¿no? Ahí están los Borgia, ahí están actuando toda una serie de personajes que en realidad la política, ¿no? Dos papas al mismo tiempo, un papa que mata al otro y asume el papado. Él ve que lo que hay detrás de la vida religiosa no es algo divino o sagrado que puede dar forma a la política, sino que es la política la que está dando forma a esa vida religiosa. Entonces ahí ya religión y política se separan. En Maquiavelo, fíjense que cuando alguien dice que una persona es maquiavélica, ¿qué está diciendo? ¿Es un piropo o es un insulto, digamos? ¿No? Un perverso, un jodido. ¿Por qué, básicamente? Busca la quinta pata al gato, pero... Exacto, ¿no? Es alguien que está pensando no tanto en los medios, sino en los fines, digamos. Maquiavélico es alguien que dice, y no, bueno, si tengo que matar para llegar al poder, voy a matar, lo lamento, ¿no? O si tengo que votar algo invotable, y bueno, pero eso a mí me deja financiar, mantener a mi militancia con cargos, y bueno, yo lo voto, ¿no? Esa idea de que el fin justifica los medios es lo que está detrás de Maquiavelo. Ahora, lo que muchas veces esas lecturas de Maquiavelo pierden es que el fin de Maquiavelo es precisamente el sostenimiento de una vida comunitaria. Ese es el Maquiavelo del Príncipe, pero también tenemos el Maquiavelo que luego va a estar en la base del pensamiento republicano moderno, donde lo importante de ese fin es el mantenimiento de la comunidad como tal, es la existencia de la comunidad como tal, ¿no? Es el mantenimiento de la república. Por lo tanto, va a haber una ética vinculada a un ethos también en Maquiavelo. No es tanto el Maquiavelo del Príncipe, pero sí podemos ver cómo religión y política ahí se separan economía y política, religión y política. Es decir, empieza a ver lo que después Weber va a definir como la característica de la vida moderna, que es la idea de esferas de la vida, ¿no? Esferas de la vida que se van separando. Una característica que Weber ve de la modernidad es precisamente que esa vida más monolítica, virtuosa, donde había un ethos comunitario, que se imponía esa vida comunitaria, que se imponía al sujeto, eso va desapareciendo. El sujeto, por un lado, empieza a quedar más libre, pero Weber va a decir, esa en realidad es una jaula de hierro, ¿no? Está libre dentro de una jaula de hierro, para ponerlo de algún modo. En Moro, va a decir Habermas, también hay una idea de técnica que va a romper con esa idea de vida virtuosa, si se quiere. Porque en la utopía de Moro, que me faltó decir algo de Maquiavelo, lo que va a decir Habermas es que ¿por qué Maquiavelo no es un autor moderno si está distinguiendo entre religión y política? No termina de ser un autor moderno porque Maquiavelo en El Príncipe, él está mirando solo a esa esfera del poder, la manera en que el príncipe se impone sobre la sociedad que gobierna. Es decir, no hay nada de esa sociedad que vaya de abajo hacia arriba, digamos, ¿no? De la plebe hacia el príncipe. El príncipe tiene que funcionar como un ingeniero, dice Maquiavelo en algunos ejemplos. Entonces, dice, bueno, si acá, bueno, Comodoro, marzo de 2017, si por la casa de Susana pasa una zanja e inunda todo, ¿qué tiene que hacer el ingeniero? Dice Maquiavelo. Bueno, para evitar la próxima inundación tiene que construir lo que tenga que construir para evitar que eso vuelva a suceder. Maquiavelo da ese ejemplo y dice, bueno, el príncipe tiene que hacer exactamente lo mismo. Si ve que se le desborda a la gente en un momento, lo que tiene que hacer es tratar de evitar eso a futuro, un técnico, digamos, ¿no? Evitar eso a futuro y tomar las medidas que sean necesarias. Si esas medidas implican hacer el mal, el príncipe tiene que hacer el mal. Pero el mal siempre se hace de una vez y para siempre. No se va haciendo el mal de a poquito porque eso va a generar que la gente esté descontenta, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿no?
Y muchos que deberían leer más a Maquiavelo para ver que el mal se hace una vez para siempre y que no hay que hacer el mal durante 35 años seguidos, digamos, porque a cada rato sí. Nos quejamos de un mal y por atrás vienen pasando 80 males, ¿viste? En la dedicatoria del príncipe uno ya ve cómo hay un sujeto que es él. Maquiavelo está buscando laburo cuando escribe El Príncipe. Un sujeto que es él, que dice, bueno, yo soy como el pintor que mirando a lo alto de la montaña puedo ver el valle y pintar el valle. Y el pintor cuando va al valle puede pintar la montaña, ¿no? Esa metáfora está diciendo, bueno, yo puedo ponerme en el lugar del príncipe y mirar hacia los súbditos y ver cómo tengo que comportarme, pero también puedo ocupar ese lugar del súbdito y mirar a ver qué está haciendo el príncipe. Esa idea de que puedo cambiar de lugar es novedosa, que hay un sujeto que puede salirse del lugar que ocupa. El campesino pobre que pertenece a la tierra no se puede poner en el lugar del rey y decir, no, yo lo que haría es esto en realidad, porque no, el campesino trabaja, es como un animalito, digamos, ¿no? Al noble tampoco le corresponde eso, el noble depende del rey, tiene que obedecer al rey. Ahí vemos cómo aparece esa figura que puede ocupar distintos espacios, ¿no? El lugar del Estado y el lugar de ese sujeto que depende del Estado. Pero lo que no hay, la dirección es solo esta en Maquiavelo. Habermas dice, no hay nada que pueda hacer la sociedad civil para modificar a ese príncipe, digamos, ¿no? Más que revueltas violentas o cosas así. Y en Moro, en la utopía de Moro, la utopía de Moro es una utopía administrativa, si se quiere, donde no hay conflictos, no hay grandes desigualdades sociales, porque es una sociedad que está perfectamente administrada. Entonces, va a decir Habermas, en Moro lo que vemos es la administración técnica de algo así como una sociedad civil, como una sociedad, pero donde no se dice nada del gobierno, de la forma que adquiere la autoridad, de cómo se gobierna esa sociedad. Una sociedad gestionada, administrada, donde no hay conflictos políticos, no hay política, hay solo administración. Por eso es que Moro tampoco es un autor moderno. Es Hobbes, dice Habermas, Thomas Hobbes, el primero que va a lograr retomar, ¿no? Que retoma la discusión teniendo en cuenta tanto la sociedad civil como la sociedad política. En Moro aparece esa famosa frase de los hombres, en mi país las ovejas se comen a los hombres, digamos, ¿no? De donde ve el desarrollo del capitalismo, cómo esos campesinos que vivían del cultivo de la tierra son desplazados por la lana de las ovejas, digamos, ¿no? Que van a estar a la base de la revolución industrial. La idea de que las ovejas se comen a los hombres porque esos hombres terminaban en las ciudades hacinados, pasando hambre, porque ya no estaba ese sustento que antes tenían en la pertenencia a la tierra, ¿no? Santo patrono de los políticos, Tomás Moro. Él era canciller. Ahí también hay una serie muy interesante que se llama Tom Wolfe, que es la vida de Moro. En realidad es la vida de Cromwell y Moro aparece. Perdón, no Tom Wolfe. Wolf Hall. Creo que está en Netflix esa, si no me equivoco. Parece que la vi. Wolfe Hall. Me parece que está en Netflix. Él era el canciller de Enrique VIII, el tipo que crea la iglesia anglicana porque el Papa no le da el divorcio, de Catalina de Aragón, creo que fue su primera mujer. Tuvo 5 mujeres, a 2 o 3 las mató y a las otras 2 las encarceló de por vida, o sea que no, ni una menos. Hay un disco de Ron que se llama Las 8 esposas de Enrique VIII. Ah, mirá. Y él era el canciller de Enrique VIII. Cuando Enrique VIII pide divorciarse, entonces pide que el Papa le anule el matrimonio, Roma le dice que no, entonces Enrique VIII dice, bueno, crea una iglesia nueva, crea la iglesia anglicana. Tomás Moro era católico, no apoya la ruptura con Roma y también lo matan, digamos, ¿no? Van a encontrar en Habermas esta idea de cómo
en la política antigua se hablaba de un comportamiento virtuoso, mientras que en la política moderna se va a hablar de una regulación del tráfico social. Pasamos de un comportamiento virtuoso a la idea de regulación del tráfico social. ¿Cómo? ¿Confundida de política? Claro, de la política antigua y la política moderna, ¿no? Eso es lo que dice Habermas. Exacto. Van a encontrar, en la página 52 va a decir Habermas. Disculpa, ¿me podés repetir la regulación? Ahí vamos. En nuestro, esto por si después para buscar la cita no la anoten ahora, es para encontrarla después en la página 52 del texto. En nuestro contexto cabe retraducir esta pregunta. La pregunta es ¿cómo y en qué medida puede explicarse científicamente en una situación política aquello que al mismo tiempo es necesario prácticamente y es objetivamente posible? Es la gran pregunta de la política moderna. Aquello que es necesario prácticamente en términos, él está hablando de la idea de praxis como idea de vida ética, ¿no? Una situación política, aquello que al mismo tiempo es necesario prácticamente, es un deber ser, la sociedad debe tener esta forma, y aquello que es objetivamente posible, es decir, para aquello que ya no necesitamos tanto un conocimiento de cómo debe ser, sino de cómo efectivamente es, un conocimiento técnico de cómo funciona esa política. Entonces dice, en nuestro contexto cabe retraducir esta pregunta del siguiente modo: ¿cómo puede saldarse la promesa de la política clásica, a saber, la orientación práctica sobre aquello que en una situación dada hay que hacer de un modo correcto y justo, ¿no?, sin, por otra parte, renunciar al carácter estrictamente científico del conocimiento que pretende la moderna filosofía social en contraposición a la filosofía práctica de los clásicos? Fíjense qué oración larga y con un montón de oraciones en el medio, por eso Habermas para leer me plomo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede saldarse la promesa de la política clásica, la orientación práctica sobre aquello que en una situación dada hay que hacer de un modo correcto y justo, sin, por otra parte, renunciar al carácter estrictamente científico del conocimiento que pretende la filosofía social moderna? ¿Cómo hacemos para combinar teoría y praxis, que es el nombre del libro? Y cómo, contrariamente, puede cumplirse la promesa de la filosofía social, a saber, un análisis teórico del contexto vital social, sin, por otra parte, renunciar a la orientación práctica de la política clásica. ¿No? ¿En qué tipo de mundo, es la pregunta con la que podríamos pasar a la modernidad, en qué tipo de mundo, o bajo qué tipo de lógica podemos respetar esta idea de una vida virtuosa, de distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto y lo bello de lo feo, a partir de un conocimiento técnico de seres liberados tanto de la lectura religiosa del mundo como liberados de esta idea de igualdad en términos de uso de la palabra? Ahora vamos a ver lo que es un sujeto moderno, cómo compatibilizar esa idea de ciencia con esa idea de vida virtuosa, el deber ser con el ser de esa vida social, que es la gran preocupación de Habermas en ese texto. ¿Cómo se van a empezar a pensar a sí mismos estos sujetos que ya quedan liberados de esa lectura religiosa del mundo y que quedan liberados de esta idea de vida ética, donde ya, a partir de ahora, ya todos somos iguales, ya no solo aquellos que piensen que llegamos al mundo moderno donde se empieza a hablar de democracia de masas, ¿no? Ya es distinta la forma de entender. La forma de entender a esos sujetos. Y lo que va a decir Norberto Bobbio en un texto filósofo político italiano,
es que... Muy rico el mate, ¿eh? Es que la reconstrucción que va a hacer la teoría política occidental moderna de esos sujetos va a ser la aparición de la idea de individuo. ¿Y cómo lo va a presentar la teoría política moderna? Va a presentar aquello que es fruto de un desarrollo histórico que termina en la idea de ese sujeto que aparece como liberado, entre comillas, de la lectura religiosa del mundo, pero también de esa ética comunitaria que le imponía ciertas virtudes. Va a aparecer la idea de individuo como un sujeto que ya tiene algo antes de formar parte de esa vida comunitaria. Es más, va a aparecer la reconstrucción de un sujeto que puede elegir en qué comunidad vivir. ¿Cuál es una de las características básicas o uno de los presupuestos básicos del capitalismo en Weber? Va a decir, bueno, el trabajo libre. El trabajo libre es lo que permite, si yo tengo un montón de campesinos amuchados en un campo que le puede dar de comer a 20 personas y son 50 personas en ese campo, obviamente que esas personas se van a empezar a morir de hambre, ¿no? Por más que yo los haga trabajar y trabajar. Ahora, si yo pienso en la idea de trabajo libre como uno de los puntos centrales del capitalismo, donde esos sujetos ya no están atados a la tierra, sino que pueden irse a otro lado a buscar trabajo, donde haya trabajo, son libres para irse, los libero de esa lectura religiosa del mundo. Ahí voy a poder calcular los costos del trabajo, ¿no? Ahí voy a poder especular con el valor del salario, y va a permitir esa racionalización del cálculo a futuro que es característica del capitalismo, dice Weber, ¿no? El capitalismo no es como los piratas que van, los piratas no son capitalistas, dice Weber, van, se apropian de un botín, se lo gastan, van, buscan otro, se lo gastan y así, no. Lo que caracteriza el capitalismo es la racionalidad del cálculo a futuro, ¿no? ¿Cómo puedo yo racionalizar el cálculo? ¿Cómo puedo racionalizar ese cálculo si no tengo esa idea de trabajo libre? Pues el trabajo libre es central para la definición del capitalismo. Eso obviamente que ya está en Marx, ¿no? Es decir que Bobbio va a explicar cómo la teoría política y la filosofía política modernas van a empezar a describir la aparición de un individuo moderno que, si bien es un efecto histórico de todos estos procesos, lo van a presentar como si fuera el respaldo ontológico que justifica la vida moderna. Algo que es un efecto de un proceso histórico lo van a mostrar como un presupuesto. ¿Queda claro esto o no estoy siendo muy claro? Pregunten con confianza, ¿eh? ¿Queda claro? Algo que es un efecto, la aparición de un individuo que ya históricamente, con el desarrollo del capitalismo, la aparición de la idea de sociedad civil, la pérdida de esta lectura religiosa del mundo, va a aparecer como un sujeto libre. O sea, todo el proceso histórico que estuvo... Que estamos charlando, ¿no? Lleva, a eso se llama el proceso histórico, Sí. para llegar a la idea del sujeto moderno. Exacto. Ahora, la teoría política moderna lo va a presentar a ese sujeto moderno no como un producto histórico, sino como un presupuesto de la historia. ¿En qué sentido va a ser un presupuesto de la historia? Y ahí ya nos metemos de lleno en esta idea de modernidad. Porque lo que vamos a ver ahora es cómo ahí aparece la idea de un individuo que tiene derechos naturales. Sí, la noción de derecho individual, derecho a la vida, el derecho a un nombre, el derecho al trabajo, el derecho a una educación, a una vida digna, pónganle el nombre que quieran a esa idea de derecho, va a ser pensado como un derecho natural. Y eso tiene consecuencias para la forma en que entendemos la vida en sociedad.
¿Qué va a suceder si ya tenemos... Estoy incómodo acá porque está esta mesa, me voy a cambiar de lugar. Sí. Esto ya lo puedo, todos lo recordamos. Esto no, porque seguro que lo vamos a retomar a la tarde, ¿no? Las primeras teorías políticas modernas que empiezan a tematizar, o que hoy nosotros podemos decir que empiezan a tematizar, puede haber habido otra, decir, ¿no? Todo recorte es arbitrario, el nuestro también, son las teorías contractualistas. Por eso es que Habermas va a decir, Hobbes consumó, sí, tampoco. Como estaba llamando al cura ahí, no sabemos. Consumó la revolución del modo de pensar que en la filosofía política fue introducida por Maquiavelo por una parte y por otra por Moro, ¿no? Hobbes. Consuma esa revolución del modo de pensar que hablábamos recién de Maquiavelo y Moro, ¿no? Ahora, ¿qué va a decir la tradición contractualista? Que no termina en el siglo XVI o XVII ni XVIII. Sigue hasta nuestros días operando en figuras como John Rawls, después les comento. En primer lugar, si desaparece esa lectura religiosa del mundo que daba forma, integraba socialmente esa vida medieval, este lugar del poder, digamos, donde estaba el cuerpo del rey que encarnaba ese poder divino, ahora va a haber un lugar vacío. Esa va a ser una de las características de la vida democrática a la que va a hacer referencia Claude Lefort, filósofo francés que murió hace no tanto, igual que Bobbio, italiano, murió hace no tanto. Para Lefort, la idea de democracia implica que el lugar del poder, en una democracia, es un lugar vacío. ¿En qué términos es vacío? Es que lo puede ocupar cualquiera, ya no está necesariamente ocupado por el cuerpo de un rey, sino que ese lugar va a ser un lugar simbólico. Y efectivamente, la democracia, ¿qué supone? Que cualquiera de nosotros puede ocupar ese lugar de toma de decisiones, ¿no? Vamos a un partido político, empezamos a militar, nos votan, ¡pum! Intendente, gobernador, ministro, presidente. Cualquiera de estos redondelitos puede ocupar el lugar de ese poder. Eso supone la vida democrática. Ahora bien, si ese lugar es vacío, la gran pregunta es ¿cómo entendemos que se llena ese lugar del poder donde se toman las decisiones? ¿Cómo se ocupa más que cómo se llena? Los autores contractualistas van a hacer lo siguiente, ¿no? Para que vean cómo funciona el argumento. Ellos van a partir de una situación hipotética, de un estado de naturaleza, que lo van a llamar así, estado de naturaleza, un estado natural que es anterior a la existencia del Estado, que es anterior a la existencia de la autoridad, anterior a la existencia de lo que ellos van a llamar sociedad política. Va a ser un lugar... Va a ser un momento hipotético, no importa si eso es realmente, históricamente sucedió así. Locke, que es el otro autor contractualista, va a decir, bueno, podemos encontrar en algunas sociedades indígenas de América del Norte que eso funciona así. Hobbes, Locke,
y Rousseau son los tres actores contractualistas clásicos. Pero la idea de estado de naturaleza es un estado hipotético en el cual no existe la ley. ¿Sí? No hay forma, dice Hobbes, empecemos con Hobbes, no hay forma de saber qué es mío, qué es tuyo, qué es lindo, qué es feo, qué es bueno, qué es malo, qué es justo o injusto. Al no haber ley, cada uno de estos sujetos va a tener su propia idea de la vida buena. Si no hay una idea de la vida buena, ¿no? Hobbes va a decir algo así como lo que hay es una proliferación de palabras, que cualquiera le pone cualquier nombre a las cosas. Al no haber ley, al no haber norma, ¿cómo sabemos que ese celular es, ¿cómo es tu nombre? Karina. ¿Es de Karina o no es mío? ¿Cómo podemos saber eso? En un lugar donde no hay ninguna norma, ninguna autoridad. Entonces yo me voy acercando a Karina. ¿Cómo puede Karina prever cuál es mi intención, digamos? Si no hay una norma que nos ponga un límite, ella no sabe si yo le voy a sacar el celular, el cuaderno, si le voy a palmear en la espalda para decir gracias por venir, ¿no? O si voy a seguir de largo y en realidad voy a hablar con ella o con él y no con ella, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay de prever la conducta del otro en un lugar donde no hay norma? Como esas probabilidades de prever la conducta del otro difícilmente funcionen, dice Hobbes, lo que va a haber es un retraimiento generalizado en el estado de naturaleza. Es decir, la gente va a tender a no relacionarse con los otros, porque no sabe cómo el otro se va a comportar, básicamente. ¿Se acuerdan que decíamos que Hobbes tenía ese escepticismo en relación al mundo exterior? Yo no sé si existe o no, pero recibo... ¿cómo fue que dije? Recibo estímulos externos a mis sentidos y ahí es donde yo reacciono. Entonces veo luces, veo movimiento, evidentemente algo hay fuera de mí operando. La forma en que él va a entender a estos hombres en el estado de naturaleza es esa: sujetos que van a reaccionar mecánicamente al contacto con otras fuerzas o con otros estímulos. Entonces, en realidad, para Hobbes, que yo me acerque a Karina y Karina tenga sus cosas ahí, es como dos bolitas que se encuentran en un espacio y chocan y se van generando reacciones mutuas. O si están en una bajada, se van para abajo, ¿no? Se pueden separar si están en la cúspide de esa bajada o pueden chocar. Para él tiene una visión sumamente mecanicista del mundo, en ese sentido. Ahí Sebastián entraría el tema del instinto, también el instinto de conservación o después. Sí. No va a ser un instinto para él, pero sí aparece. Porque va a decir Hobbes, ¿cuál es la única ley que va a estar funcionando en ese estado de naturaleza? ¿Por qué si yo me acerco a Karina, Karina va a tratar de esconderse o retraerse? Y ante la imposibilidad de retraerse, cuando yo me acerque, Karina me va a pegar una piña. ¡Pah! Porque ella no sabe qué intenciones tengo yo. ¿Sí? Eso que está mostrando que hay una ley operando en el estado de naturaleza, hay una única norma que es la idea de autopreservación, de mantener la propia vida. Para Hobbes esa es la ley principal en el estado de naturaleza, ¿no? ¿Cómo se llega a eso? Hobbes va a decir, ¿cuál es la ambición más importante que tienen todos los seres humanos? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la ambición que tiene usted? ¿Qué espera usted de su vida? ¿Ser qué? ¿Qué diría? Terminar de estudiar. Terminar de estudiar. ¿Qué más? Ser feliz. Ser feliz. Eso va a decir Hobbes. La máxima aspiración de todo el mundo es ser feliz. Ahora, para ella ser feliz, ¿qué es? Terminar de estudiar. ¿Sí? Para vos, ¿qué es ser feliz? No cuente ninguna intimidad, por favor, estamos en público. Sí. Ganar plata, ¿no?
Hobbes va a decir, la idea de felicidad no tiene un contenido. Para cada ser humano, ser feliz es una cosa diferente. Entonces, en un contexto donde la felicidad queda al libre arbitrio de cualquiera, donde no hay normas, eso es una receta para el desastre, ¿no? Fíjense cómo lo va a poner Hobbes. Una vez que... ¿Cómo es tu nombre? Edith. Una vez que Edith se reciba y después que ya sos feliz, listo, no hace más nada. No. ¿Qué querés después? Y también sería ser feliz. Bueno, pero decime otra cosa, ahora porque ya me adelanté. Estamos actuando. Dame un pie para que... No importa. Bueno, Edith tiene muy poca imaginación, vamos a buscarlo. Tener salud, dice, perfecto. Y una vez que tengo una vida sana, bueno, quiero comer un poquito algo más rico, ¿no? Y ya que, hagámoslo bien básico, tengo hambre, bueno, ¿cómo? Una vez que satisfago esa necesidad, va a decir Hobbes, ese deseo, ¿no? Una siestita. O vino para la comida, volvamos a lo bueno. Vino. Después de comer, un pucho, no un puro, ¿no? Con una buena bebida espirituosa. Después ver la serie que les decía, Wolf Hall, qué lindo. No sigamos. Y ahí satisfago un deseo. Al otro día voy a querer tener cosas más, tener cubierto más lindo, vajilla mejor, un vino más caro y así. El progreso de los deseos, dice Hobbes, es infinito. Nadie nunca está feliz en ese sentido, porque siempre hay algo más para lograr, ¿no? Entonces el hombre es una máquina infinita de desear para Hobbes. Siempre quiero algo más. ¿Y qué tengo que lograr para poder conseguir ese algo más que deseo? Lo que necesito es poder apropiarme de las cosas, poder recibirme, poder comprar ese vino más caro, poder fumar ese puro y así sucesivamente. Necesito poder. Entonces, si uno entiende a la vida en ese estado de naturaleza como máquinas deseantes, que para satisfacer esos deseos necesitan tener cada vez más poder, ahí es donde esta idea de falta de una norma, cuando yo me encuentro con Karina, yo lo que tengo que suponer es que Karina se va a comportar de la misma manera que yo. Ella quiere satisfacer su deseo de tener el celular, de cuidar su cuaderno, tener sus notas en el cuaderno, etc. Y ante cualquier peligro de satisfacer esos deseos, ¿no? Es más, va a querer ocupar mi lugar, voy a sospechar yo, va a haber un conflicto. Por eso para Hobbes, en el estado de naturaleza, el estado de naturaleza es un estado de inseguridad que generalmente termina en una inseguridad violenta, donde el hombre es lobo del hombre, dice Hobbes. Es una situación de guerra, de todos contra todos, donde el hombre es lobo del hombre. No hay vida cultural, no hay producción posible, no hay vida en sociedad posible en ese estado de naturaleza. No, dale. Volviendo al parecido a la realidad. También parecido con la realidad es... Exactamente. Todos esos diagnósticos de anomia, digan, no, en los barrios no se puede andar a la noche porque te matan, te roban, te asesinan y te violan, digamos, viene de ese lado, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo el miedo opera en relación a eso. Esta idea de que no hay ley, estamos al horno. Entonces, en Hobbes, ustedes generalmente van a encontrar esa idea de violenta, ¿no? De hombre, del lobo del hombre, mucho más retratada en la literatura que esta idea de retraimiento. Y en Hobbes no es tan así, no es que es necesariamente violento. El estado de naturaleza es un estado que corre el riesgo de terminar de manera violenta, pero el retraimiento también es importante. La inseguridad lo que genera es que la gente se encierre en sus lugares y no tenga vida pública, sino que solo tenga vida privada. Y cuando él empieza, y ni siquiera eso les da tranquilidad, porque si no, ¿por qué esconden la plata bajo llave adentro de su propia casa, donde solo está su familia? Le pregunta Hobbes, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Porque ni siquiera en su familia pueden confiar cuando están en el estado de naturaleza. Entonces, el retraimiento
retraimiento es un concepto para poder relacionarlo con la autopreservación. Exacto. Para autopreservarme, yo me acerco a vos. Para autopreservarte, vos podés meterte abajo del escritorio y que yo no te vea con tu celular así agarradito. Yo paso caminando, no te veo. O podés salir y darme una trompada, digamos, ¿no? Podés esconder todo sabiendo que... Exacto. En general, saben que para cuando uno tiene que dar contractualismo en las clases de grado, ¿saben qué libro uso? Robinson Crusoe. Robinson Crusoe es un tipo que queda solo, abandonado en una isla. El tipo primero tiene como miedo porque encuentra restos humanos y dice, acá vienen caníbales a comerse gente, ¿no? Lo primero que piensa un europeo cuando cae en un lugar que no conoce, acá me van a comer. Y entonces el tipo se va tranquilizando en la isla, empieza a acomodar su vida, ¿no? Él es el rey de la isla, tiene sus súbditos que son los animales, los loros, y de repente un día encuentra una huella de un pie en la playa. Y ahí se transforma en un hombre jovesiano automáticamente. Va, se esconde, prepara los rifles que había rescatado del naufragio, camufla su casa para que nadie la vea. Uno ve ahí el retraimiento, ¿no? A los pocos días caen los caníbales a morfarse a uno. Y él ahí tiene la duda, ¿qué hago? ¿Sigo retraído o lo salvo al pobre tipo? ¿Qué hago? Entonces va y lo salva. Después va a ser Viernes, que automáticamente, como él lo salva, ya es el esclavo de él, digamos, no es el chepibe de Robinson Crusoe automáticamente, ¿no? Entonces ahí uno ve al hombre jovesiano operando de forma, cuando él duda en si en retraerse o salir a matar a esos que lo pueden llegar a agredir. Entonces, Hobbes, ¿cómo va a salir de eso? Dice, no, en esa situación donde no hay cultura, no hay producción, no es posible la vida en sociedad, en ese retraimiento y en esa violencia, efectivamente hay que buscar la forma de que exista un poder común que restrinja a partir de ese miedo, que imponga ese temor para que yo, cuando me voy a acercar a Karina, ya piense 2 veces en manotearle el celular, ¿no? Y que Karina se sienta segura en ese sentido de que yo no le voy a manotear el celular, porque hay un poder absoluto, va a ser para Hobbes. El primer Estado moderno es un Estado absoluto, que va a garantizar, va a decir, va a imponer esto que en los griegos partía de unos valores comunitarios, de una vida ética, práctica, va a decir Habermas, donde lo bueno y lo malo es una cosa, lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo. En Hobbes lo que va a haber es una autoridad, él dice, puede ser un monarca o una asamblea de hombres, no importa quién, al cual todos deleguemos nuestros derechos para que imponga precisamente qué es bueno y qué es malo, qué es lindo, qué es feo y qué es justo e injusto. Y qué es mío y qué es tuyo. Ahí va a aparecer la idea de propiedad también operando. Ese es el Leviatán de Hobbes. El Leviatán es precisamente es un monstruo bíblico que es impenetrable con armas, imposible de matar. Y el Leviatán es el que regula. Exacto. Es el que va a imponer. ¿Dónde puse Hobbes? En algún lado había escrito Hobbes. Acá. Muy grande este pizarrón. El Leviatán. Ante las incomodidades del estado de naturaleza, dice Hobbes, lo que vamos a hacer, ¿no? Esas mismas pasiones que llevan a que Karina me pegue una piña o se esconda, esa misma desconfianza, esa misma inseguridad, es la que va a llevar, porque eso que incluye la autopreservación, ¿cómo es tu nombre? Natalia. Como dice Natalia, la autopreservación, ese instinto de sobrevivir, va a llevar, ese miedo a la muerte, también va a tener un costado positivo para Hobbes, que va a decir, bueno, vamos a tener tanto miedo, ¿no? ¿Y tu nombre cómo es? Guido. El miedo va a ser tanto que ahí que voy a decir, bueno, voy a ceder todos mis derechos a esa autoridad para que imponga un orden. Cualquier orden es mejor que el caos en el que vivo, ¿no? Digo, cuando uno lee los diarios del 25 de marzo del 76, ahí está Hobbes operando. Cualquier orden era mejor que el caos, así era presentado y así se acepta, digamos, una dictadura, ¿no?
Entonces, las mismas pasiones que llevan a la violencia en el estado de naturaleza son las que van a llevar en Hobbes a la idea de ceder todos los derechos menos uno, el que nombraba Natalia. El derecho a la autopreservación siempre me lo guardo. Entonces, si ese estado me busca para ahorcarme porque me robé un caramelo, tengo derecho a... Ese derecho sí lo tengo, a autopreservarme, a mantenerme vivo, a rajar, a escaparme. Ese es el único derecho que el sujeto hobbesiano se guarda para sí. Todos los otros se los cedo al Leviatán. ¿Qué religión voy a tener? ¿Qué educación voy a recibir? ¿Cuándo voy a ir a la guerra? ¿Quiénes van a ser los jueces? Todo pasa, por eso es un poder absoluto, pasa por el Leviatán. Se renuncia, dice Hobbes, al derecho a todas las cosas en el contractualismo. Renuncio al derecho a todas las cosas. ¿Cómo se hace eso? Poniéndonos de acuerdo y con la idea de contrato. Todos nos ponemos de acuerdo en ceder todos nuestros derechos menos uno a ese Leviatán, que puede ser un monarca o una asamblea de personas, no importa, aunque que sea un monarca va a ser mejor. Piensen que Hobbes y Locke están escribiendo en momentos de turbulencia política, en Inglaterra también, ¿no? No nos vamos a detener mucho en eso, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces aparece un poder absoluto que va a limitar a esos sujetos que de otro modo no cumplirían con el contrato, ¿no? Haciendo un juego de palabras, Hobbes va a decir, en inglés, palabra y espada son muy similares, ¿no? A las palabras se las lleva el viento, lo que se necesita es la espada, ese miedo que imponga un orden. Ahora bien, fíjense por qué esto está vinculado a lo que decíamos hace un momento. Si nosotros decíamos que el individuo, con esa idea de derecho natural a la autopreservación, el derecho que mencionaba Natalia era un derecho natural para Hobbes, de autopreservarnos, ¿no? Es como los animales que cuando el león corre a la liebre para comérsela, la liebre dispara. Bueno, eso que para Hobbes es natural, nosotros lo que veníamos viendo en que en realidad eso es un desarrollo histórico que lleva a esa idea de derechos naturales, a la aparición de un individuo. Hablarle de un derecho natural a un campesino del medioevo o hablarle de un derecho natural a una mujer griega no tenía ningún sentido. ¿Sí? Es decir, esa idea de derechos naturales es fruto de un proceso histórico, de un desarrollo histórico. Ahora ya no. Para el liberalismo contractualista, la noción de individuo con derechos va a ser un presupuesto de la teoría, no un resultado de un proceso histórico. La idea de derecho natural a la autopreservación es la que está a la base de la construcción del contrato. Lo mismo va a suceder... ¿Me avisan la hora? Porque veo que están yendo, capaz que me estoy atrasando. 12:20. 12:20, y media. Hasta la 1 estamos. Y ahí vamos a comer. Lo mismo vamos a encontrar en Locke y en Rousseau, los otros dos autores contractualistas. Pero con diferencias, digamos. Esperen que estoy decidiendo si detenerme en esto o no, porque quería mencionarles otra cosa antes de terminar esta sesión. Bueno, voy a Locke, ¿no? Quizás no me detengo tanto en Rousseau, para ser un poquito más rápido. En Locke va a aparecer esa misma noción de ley natural y derecho natural, pero Locke va a tener una visión distinta del estado de naturaleza a la que tiene Hobbes. Para Locke, el estado de naturaleza va a ser un estado de perfecta armonía, donde todos somos iguales y libres. ¿Por qué? Porque la gente tiende a respetar la ley natural, dice Locke. La ley natural que gobierna el estado de naturaleza es que nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o propiedad.
Esa es la ley natural para Locke. Nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o propiedad. Por lo tanto, es un estado de libertad perfecta y de igualdad perfecta, porque se cumple esa ley natural. ¿Cuál es el problema de eso? El problema es que la ejecución de esa ley, el resguardo del cumplimiento de esa ley, es dejada en manos de cada uno de los sujetos que habitan ese espacio en el cual se cumple o no la ley natural. Entonces, perdón Karina que te quiera robar de nuevo el celular, yo le robo el celular a Karina, ¿no? Y ahí ya tenemos un indicio de cuál es el problema para Locke. Está bien, el estado natural es un estado de libertad e igualdad, pero porque casi todos cumplen la ley natural. Siempre hay alguien que no cumple la ley natural, yo en este caso. Voy y le robo el celular a Karina. Pensemos que estamos en el estado de naturaleza, ¿no? Está la ley natural, pero no hay quien ejecute la ley natural, quien la garantice. No hay un policía que ella puede decir, Analía, Sebastián me robó el celular. No. ¿Qué va a hacer Karina? ¿O qué harían ustedes en esa situación? Voy y me roban. Y lo veo a Sebastián que está acá hablando con mi celular. ¿Qué harían? Depende si Sebastián es más grande. Recuperarlo. Si Sebastián es más grande, yo Y Sebastián es muy alto, así que tengan cuidado. Hoy te lo pido, es mi teléfono. Es mi teléfono. No, no es tu teléfono, es mío. ¿Quién dijo que era tuyo? Si lo tengo yo. Me lo sacaste a mí. ¿No? Automáticamente aparece un conflicto, ¿no? ¿Qué determinación va a tomar Karina? Va a venir con Vilma y con Edith. Van a venir, me van a sacar el celular, me van a cortar un dedo de la mano, ¿no? Vieron que eso era al ladrón, se le cortaba la oreja, el dedo de la mano, etc. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a juntarme con 4 o 5 primos, voy a ir a buscar a Karina, de nuevo le voy a cortar la oreja, la lengua, le voy a sacar el celular y también a Vilma y a Edith, por las dudas. ¿Sí? Es decir, que del momento en que no hay una autoridad que ejecute la ley natural, el estado de naturaleza tiene grandes riesgos de derivar en un estado como el que nos mostraba Hobbes. ¿Sí? La gran diferencia que veo yo ahí es que en Locke uno encuentra gente que respeta la ley natural y gente que no. En Hobbes era mucho más igualitario, es decir, nadie va a respetar la ley natural, dice Hobbes. Cuando cualquiera que se pueda aprovechar del otro se va a aprovechar, porque es una máquina de desear y una máquina de buscar la felicidad sin restricciones. Locke, que no era ateo, sino que era cristiano, para él sí va a haber una limitación que es esa ley natural, de no dañarás al otro en su vida, salud, libertad o propiedad. Ahora, siempre va a haber alguien que puede no respetar la ley natural. Por lo tanto, dice Locke, lo que pasa en el estado de naturaleza es que no hay un referee, un espacio neutral que pueda decidir si el celular es mío o de Karina. No hay una Analía que venga, analice la situación y dice, no, ese celular, acá está la factura de compra a nombre de Karina, el celular es de ella, marche preso. O sea, no estaría el leviatán de Hobbes. Ahí vamos, exacto. No es un leviatán, ¿por qué? Porque dado que la mayoría cumple con la ley natural, el Estado va a tener otro carácter en Locke. En Locke va a haber derecho a la rebelión, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque Locke va a decir, en la crítica a Hobbes va a decir lo siguiente: si yo tengo un Estado absoluto, supóngase que Analía es la monarca absoluta de este aula, ¿no? Si esa es la monarca hobbesiana, va a decir, no, eso en realidad no es de ninguno de ustedes dos, es mío. Basta, ¿no? Como uno a los chicos, no se pelean por un juguete, digo, listo, no juegan más con ese juguete, lo guardo acá, jueguen otra cosa. ¿No? Monarca absoluto. Bloom. Para Locke, eso es volver al estado de naturaleza. Si hay una parte de la sociedad que puede no cumplir la ley natural de no dañar al otro sin dar justificación, es como seguir viviendo en el estado de naturaleza. Un estado absoluto para Locke es seguir viviendo en un estado natural.
para salir de ese estado natural necesitamos delegar la ejecución de la ley natural y él usa la palabra umpire, que umpire, vieron que se llama el referee del tenis, le dicen umpire, y él dice, se necesita un umpire, un tipo que esté fuera de los límites de la cancha, que conozca las reglas, y de arriba mira y dice, buena, mala, adentro, afuera, de nuevo, jugamos, no valió. ¿Sí? Un referee, un estado neutral. Por eso Locke es padre del liberalismo, la idea de un Estado neutral que puede dirimir conflictos que se dan a nivel de la sociedad civil. Entonces, primer punto, ya encontramos en Hobbes y en Locke, en esa tradición contractualista, cómo ya hay una distinción entre sociedad civil, que allá en el estado de naturaleza ya hay una sociedad civil viviendo, y una sociedad política, que es el Estado. Estas dos esferas ya van a estar separadas. Sociedad civil y sociedad política. La sociedad civil van a ser esas relaciones que veíamos que tenían su origen en las relaciones mercantiles, o por lo menos esa es la lectura que hace la filosofía occidental. Fíjense que esa es la misma lectura que después van a hacer de todos los pueblos originarios de América Latina. Cuando uno va a cualquier museo de pueblos originarios de América Latina, automáticamente lo que encuentran son interpretaciones de la historia en base a esos conflictos en la sociedad civil. Se fueron a vivir de acá porque acá no había comida y para satisfacer una necesidad se fueron allá. Como si eso fuese lo único que mueve al sujeto, es satisfacer una necesidad, satisfacer un deseo, que somos máquinas de desear como ellos están pensando a la vida en comunidad. Otra forma de entender la vida, que alguien que, por ejemplo, se prefiera morir antes de vivir en otro lugar, es algo totalmente irracional y que no sucede. Entonces, cuando yo voy a interpretar la historia, la interpreto en estos términos. Eso es lo que no nos tiene que pasar cuando uno va a intervenir en tanto trabajador social, ¿no? Con la vida de las personas. Con la vida de las personas, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenemos esa distinción entre sociedad civil y sociedad política, que después va a tener muchas formas, privado y público, ¿no? Es decir, eso va a tener ramificaciones. Segunda cuestión, la idea de una norma aparece como algo que es pensado para aquellas personas que no cumplen con la ley natural. ¿Quiénes son los que no cumplen con la ley natural? Aquellos que no tienen ese logos del que ya estaban hablando los griegos, que les permite diferenciar lo mío, lo tuyo, lo bueno, lo malo, lo bello y lo feo, lo justo y lo injusto. Esos son. Hay siempre algo que es heterogéneo, ese campo de la representación que estamos empezando a delinear de la modernidad, frente a lo cual se necesitan normas. Si todos cumpliéramos la ley natural, no necesitaríamos Estado, ¿no? El ser genérico en el marxismo. Ya no hay relaciones de clase, por lo tanto, el proletariado, que no tiene nada que perder, tiene todo por ganar, liberándose a sí mismo, libera a toda la humanidad. Liberar a toda la humanidad, ¿qué significa? Que ya no hay relaciones de dominio en una determinada sociedad. Mera horizontalidad, esta relación ya deja de existir. Si no hubiera sujetos que no tienen este logos, no sería necesaria esta relación de dominio. Pero al mismo tiempo viviríamos en una sociedad de autómatas, donde todos cumpliríamos con aquellas leyes que asumimos que son naturales y por lo tanto no habría necesidad casi de vida en sociedad, digamos, ¿no? Es un mundo de robots. Fíjense cómo opera eso. Y esto quizás necesitaría una introducción un poco más amplia, pero... Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tiempo hay? Yo tengo 12 y 33 minutos. En una noción de ciudadanía contemporánea. Una de las nociones de ciudadanía que más nos encontramos en la ciencia política, en la teoría política, en la sociología, en la historia, ustedes me dirán si también en el trabajo social, son los escritos de Guillermo O'Donnell sobre la idea de ciudadanía. No sé si alguna vez se los cruzaron en algún momento. Politólogo argentino, muy reconocido, la verdad que muy interesante para leer. Que tiene un libro que se llama Agencia, Democracia y Estado. Muy recomendable realmente el libro, porque ahí van a encontrar cómo pensar la ciudadanía. Y cómo pensar la ciudadanía
para una disciplina como la de ustedes es central, porque constantemente va a estar en juego la idea de ciudadanía detrás de la necesidad o no del trabajo social, de una intervención social. Porque si no, ¿por qué voy a intervenir? Si no hay un sujeto de derecho, ¿no? Eso no merece intervención, merece otro tipo de conducta, ¿no? Entonces fíjense, al hablar de agencia, democracia y Estado, lo que va a decir O'Donnell es que la noción de ciudadanía está respaldada por una noción de agencia. Y fíjense cómo define la idea de agencia. Y él va a decir, los portadores de estos derechos de la ciudadanía son ciudadanos políticos. Esos derechos y libertades definen al ciudadano como un agente. El hecho de que yo tenga un derecho me define como un agente. ¿Sí? El hecho que me definan como un ser humano implica que tengo derechos naturales. Fíjense cómo estamos en la lógica del contractualismo, ¿no? Aquello que es un resultado histórico ya es puesto como un presupuesto de la teoría acá en O'Donnell. Estos derechos y libertades definen al ciudadano como un agente. Es una definición de base legal. Se refiere a todos los ciudadanos, independientemente de su condición social y de características adscriptivas, salvo su edad y su nacionalidad. Todos somos ciudadanos, votamos, salvo los menores de edad o los que no por cuestiones de nacionalidad. El sistema legal de un régimen democrático construye a todos como igualmente capaces de ejercitar tanto estos derechos y libertades como sus obligaciones correspondientes. Es decir, la idea de ciudadanía nos transforma en agentes y agentes en un sujeto capaz de ejercitar esos derechos y libertades. ¿Por qué? Porque somos capaces de tomar decisiones consideradas suficientemente razonables. La atribución legalmente respaldada y universalista de la agencia toda por la democracia política es un hecho absolutamente crucial. La atribución legalmente respaldada y universalista de la agencia efectuada por la democracia. Es decir, todos los ciudadanos son universalmente sujetos capaces, igualmente capaces de tomar decisiones consideradas suficientemente razonables. ¿Vale? Esa es la relación entre ciudadanía, agencia, democracia y Estado. O'Donnell no es tonto y sabe que esta definición, esta apuesta institucionalizada y universalista de la agencia, hay cuestiones estructurales que le van a poner en duda. Por eso va a ser el gran inventor de conceptos como la idea de democracia delegativa, donde los ciudadanos delegan su poder ciudadano en lo político. Los políticos se les entienden así de la idea de representación y gobiernan como si estuviesen en una nube de gas. Es decir, que esa apuesta institucionalizada, universalista e inclusiva, cito, necesita de un contexto social propicio. Ustedes no necesitan que yo les diga esto, ¿no? Esto es un trabajo social. ¿Por qué? Porque ese contexto social propicio, cito, va a ser el germen de las redes dialógicas, de las redes de diálogo, que moldean una esfera pública consistente en reconocimientos mutuos. Redes dialógicas, ¿no? Imagínense, sujeto con derecho. El derecho implica que son capaces de tomar decisiones razonables en una esfera pública donde dialogamos. Eso implica el reconocimiento mutuo. El hecho de que yo dialogue con la propiedad del celular con cariño implica que la estoy reconociendo como un sujeto capaz, como un agente ciudadano, y porque no. Eso es lo que subyace a la democracia, ¿no? Es decir, la idea de agencia, tal como he recalcado, subyace a la democracia. ¿Atento o no? ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto? No. La agencia es la microfundación de la democracia tout court,
de lo que funda la democracia para O'Donnell es la agencia. Da sentido y fundamenta a la ciudadanía. Puedo seguir un montón de ejemplos. Otra definición de agente un poco más adelante. Y fíjense qué parecido a lo que decimos los griegos. Un agente es alguien dotado de razón práctica y discernimiento moral, que hace uso de su capacidad intelectual y motivacional para tomar decisiones que son en principio razonables, bla, bla, bla. Imagínense, yo llego a la casa de un ciudadano, a un agente, y me encuentro con una situación donde empiezo a ver que la razón práctica y el discernimiento moral de O'Donnell no encajan. ¿Qué hago? ¿No? Viven 80 personas en un mismo cuarto, 8 televisores, no sé, las situaciones que se pueden encontrar en cualquier lugar. Esta capacidad de estar dotado de razón práctica hace del individuo un agente moral